somos historias y somos grandes contadores de historias. Si yo soy una persona que tengo una máscara seria, tengo que tener un cuento que me cuente que soy serio. Si hay personas que no tienen máscara y los que no tienen máscara en verdad terminan cayendo en patologías. Pero porque la esencia y el ser en realidad nunca termina de salir plenamente. ¿Por qué veo en el otro que en verdad habla más de mí que del otro? ¿Por qué creen que nosotros no logramos ser transparentes así como desnudos al mundo como nacimos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo estás, Nico? Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estén escuchando. No, me encanta como los otros podcasts en este nuevo capítulo, siempre empezás así, ¿no? Buenas tardes, buenos días, y siempre decimos según el uso horario, ahora que nos escuches, así que te copié. Digo, me parece una forma para que se sientan en casa de una manera de saludar. Nada nuevo, ni disruptivo, pero bueno, una manera, una costumbre como una costumbre familiar. Como los cuentos que nos contamos. Viste que la última vez estuvimos conversando en el último podcast, en algún momento dijiste, o dije, no sé, en esta conversación dijimos, bueno, decidimos contarnos algunos cuentos o la manera en que nos contamos la vida. Y a mí me quedó eso y dijimos que podíamos conversar. Entonces, contame de los cuentos que nos contamos, si tenés ganas. Me encanta, poderoso tema, Héctor, y te voy a contar cómo yo lo veo. A mí me gusta creer que somos historias, somos cuentos. Yo, Héctor, agarro y te pregunto, ¿qué hiciste ayer? Y me vas a contar un cuento. Te pregunto, ¿qué vas a hacer mañana? Me vas a contar un cuento. Te pregunto, ¿quién sos? Me vas a contar un cuento. Te pido que me describas la planta que tenés al lado y me vas a contar un cuento también, una historia. Somos historias y somos grandes contadores de historias. Por eso es que resonamos también cuando escuchamos una historia, el famoso storytelling. Entonces, me gusta decir que somos cuentos, somos historias y somos contadores de historias. Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos ir contando historias como queremos. Entonces, por ejemplo, yo te cuento la historia de mi relación con papá. Entonces, yo te puedo contar una historia, pero hoy puedo elegir contarme una historia diferente. ¿Y qué pasa si me cuento una historia diferente? ¿Cambia o no cambia? Y te dejo la pregunta ahí abierta para Bueno, escuchar tu opinión. pero pará, me está pasando una pelota que, bueno, porque es importante. ¿Qué cambia? A ver, volvamos porque me fui de foco. ¿Qué cambia? ¿Por qué me cuento otra historia, dijiste? O sea, ¿qué cambia? ¿Cuál fue Si yo agarro y me cuento la historia de mi relación con papá fue de tal manera. ¿Qué pasa si elijo contarme que mi relación con papá fue completamente diferente? Ah, se entiende, sí. Primero, hay algo en la neurociencia que dice que los recuerdos nunca son tal cual. Uno, cuando recuerda algo, uno va a buscar a una cajita algo y según su estado emocional, según lo que quiera recordar, según los filtros y las creencias que tenga en ese momento, mete cosas al filtro, ¿no? Al recuerdo, y el recuerdo viene de una manera completamente distinta. No hay una memoria tal cual, viste que decimos, no, yo me acuerdo cuando fuimos a la playa, estuve en Gesell, teníamos 15 años. Mirá, le voy a agregar cada vez que lo cuente cosas diferentes porque no es como una grabación. Primero eso influye mucho en cómo nos contamos lo que nos contamos algunas veces. Y lo segundo tiene que ver, para mí, con la narrativa. Yo cambio mi narrativa porque es como, viste que algunas veces decimos, escucho lo que quiero escuchar, veo lo que quiero ver, y si no lo quiero ver, no lo voy a ver. Esa ceguera, esa no escucha, que viene del inconsciente que nos protege, la almita que te dice, bueno, mirá, no, esto, no lo escuchas esto lo vamos a dejar para más adelante, cuando estés un poquito mejor. Eso pasa cuando nosotros narramos, contamos el cuento, ¿no? Esto de que vos trajiste, no es la misma historia que yo cuento mi relación, te la cuento a vos y quizás mañana la cuento y la cuento de otra manera. Porque las narrativas o los cuentos, en cada uno de nosotros, significa una manera de mostrarnos con una máscara. Hermoso tema, la máscara. Me lo acabaste de tirar así y me devolvés el mismo ping-pong, me encanta. Y justo tengo acá un collar que es una máscara. Me lo regaló mi suegro y lo llevo justamente encima para poder recordar lo que acabaste de decir. Que somos máscaras, nos vamos poniendo máscaras. Y cuando a mí me preguntan sobre la máscara, suelo asociarlo a Grecia. En Grecia, ¿qué es lo que sucede? En los teatros griegos, cuando actuaban, empezó a haber cada vez más gente y se escuchaba menos lo que estaban actuando y diciendo. Y se veía muy poco las expresiones faciales. Entonces inventaron algo que es la máscara,
Era una máscara que se ponían donde estaba la expresión facial de enojo, por ejemplo, alegría y las distintas emociones que querían transmitir por medio de la máscara, pero además tenía una cavidad que hacían que amplifique la voz y se escuche más. Bueno, eso de máscara, los griegos le llamaban personare. Y el personare terminó modificándose a la palabra persona. Y persona es la palabra que nosotros conocemos y nos identificamos. Y me gusta inclusive usar la palabra identificamos, porque viene de la palabra identificar. Nos identificamos con esa máscara que creemos que tenemos, que a veces nos comemos el cuento. Y te lo digo no porque fuera un gurú que está sentado arriba de un monte, porque a mí también me pasa. Pero nos comemos el cuento de que somos esa máscara, de que somos eso. Inclusive un ejemplo rápido para que te quedes si estás escuchando este podcast es la identificación con la profesión. Por ejemplo, sos bombero o sos abogado y no, yo soy abogado y me pongo una máscara de abogado y vivo la vida y de repente voy a casa y todo porque acá una demanda y no porque... Entonces, y así es una máscara rápida que vas a poder identificar rápido en tu vida. Qué buena relación la que establecimos entre la narrativa y el cuento con la máscara, porque el cuento defiende la máscara. El cuento sostiene la máscara. Digo, por eso contamos las historias que contamos y cómo las contamos. Cuando yo me encuentro con cualquier persona que conozca o no conozca, y le digo, ¿y a vos qué es lo que más te gusta? Perdón que me mueva mucho, ¿no? Pero digo, me estoy acomodando. ¿A vos qué es lo que más te gusta? ¿O qué haces vos? ¿O a qué te dedicas? ¿O cómo es tu vida? Y empieza la narrativa, ¿no? Bla, 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 bla. Y es un cuento listo para ser contado. Y te lo cuento a vos, se lo cuento a él, se lo cuento a ella, se lo cuento y me lo cuento a mí. Y digo, no, lo que pasa es que yo, como en mi conversación egoica, estoy en mi propia conversación, es el cuento que me cuento. Pero ese cuento que me cuento es el que sostiene la máscara. Porque tengo que contar ese cuento porque si no la máscara no me sirve. Hay una relación directa entre el cuento que cuento y que me cuento con la máscara. Ejemplo simple, si yo soy una persona que tengo una máscara seria, tengo que tener un cuento que me cuente que soy serio. Entonces yo me digo, soy serio, soy una persona seria, yo esto no lo puedo hacer. Digo, correr una cortina y ver gente bailando no iba con mi máscara, claramente. ¿No? Cuando empecé en el podcast anterior hablábamos de cuando había empezado mi formación, corrí una cortina, había gente bailando y yo iba a buscar otra cosa y decidí bailar. Bueno, pero esa narrativa de ser el señor que bailaba no sostenía la máscara del señor que iba a buscar ser consultor de empresas. No, entonces tuve que mover la máscara. Entonces uno aprende después, y acá creo que está el truco, uno aprende a mover la máscara y con ese movimiento de máscara o esa identificación, ¿no? Tiene que sostenerlo con una narrativa. Y ahí es cuando empiezan las distintas máscaras que utilizamos las máscaras del ego, frente a lo que nos pasa en la vida, ¿no? Entonces, explicamos desde la máscara lo que nos pasa, lo que pasa que, y yo soy así, y es lo que hay, explicamos de eso, o nos justificamos desde esa máscara, bueno, pero yo tengo puesta esta máscara, soy de tal manera, y no nos permitimos lo que en un momento trajeron, que es el Dasein, que es el estar siendo, ¿no? El estar siendo tiene que ver con qué narrativa, qué cuento, qué máscara me estoy poniendo para habitar el mundo que necesito habitar. Digo, porque la esencia y el ser, en realidad, esto es una opinión mía, por supuesto, nunca termina de salir plenamente, ¿no? Digo, por eso hay una conversación moral y una conversación ética. Nunca termino de ser ser tan transparente. ¿Y vos por qué crees que, a esa te la dejo a vos, Nico, por qué crees que nosotros no logramos ser transparentes así como desnudos al mundo como nacimos, como vinimos? Porque llegamos desde un útero un útero biológico, totalmente desnudos y entregados al mundo, y nos metimos en un útero cultural. Así dice Maturana, ¿no? Digo, ¿qué es lo que no nos permite ser tan transparentes? Así, ser como queremos, como sin filtros. Me encanta lo que traes, y lo voy a explicar desde Carl Jung. Carl Jung, que fue el gran estudiador de las máscaras, de las sombras, él hablaba de que la solución no es vivir sin máscaras. Porque, de hecho, si hay personas que no tienen máscara, y los que no tienen máscara en verdad terminan cayendo en patologías. ¿Por qué? Porque en verdad, inclusive el soy transparente también es una máscara.
que me pongo. No, pero yo soy transparente, entonces soy coherente con el cuento de que soy transparente. También es una máscara. Es la máscara que me pongo, no, porque yo a partir de ahora voy a ser transparente. Me puse la máscara transparente, pero no deja de ser una máscara. Entonces, no es que la vida es mejor si no tengo máscaras. No, el tema es saber si esta máscara realmente me es funcional, la quiero seguir teniendo o no. Por ejemplo, se me vino a la cabeza, cuando yo cursé la formación de coaching, a mí me habían puesto un apodo. Yo era el impecable, me decían. ¿Por qué? Porque siempre estaba impecable, siempre estaba. O de camisa con corbata, traje, siempre estaba impecable. Claro, venía del mundo corpo, entonces estaba siempre impecable. Y claro, esa era mi máscara y yo no podía permitirme hacer otras cosas. Si bien bailaba todo, siempre estaba impecable. Yo siempre me entregaba a todas las experiencias, pero nunca despeinado. Y de hecho fue una de las devoluciones que empezaron a dar, que yo siempre tenía que salir peinado en las fotos. Y eso se fue trasladando a que tenía que ver con que a mí me importaba mucho la validación de afuera. ¿Qué es lo que opinaban de mí? ¿Qué es lo que decían de mí? Porque yo tenía que estar impecable siempre, porque yo era la máscara que me contaba que tenía que tener. ¿Te puedo traer algo que está muy bueno? Fíjate, yo vivía por la validación del de afuera, tenía que estar impecable, pero la validación que vos buscabas de la afuera, la validación que vos querías de la afuera, que sostenía la máscara. Vos querías escuchar en la narrativa o el cuento de que eras impecable, porque eso sostenía el impecable. Entonces, el ser y el hacer viene acá, ¿no? Digo, soy impecable, hago cosas impecables, ando con mi traje, me peino bien, soy un señor discreto, o siempre salgo derecho en la foto, nunca una monería, pero al mismo tiempo, esa foto me habla de una máscara o de una narrativa que dice, che, este señor es impecable. Entonces nos quedamos atrapados ahí. ¿Cuál es para mí el secreto del bienestar? Es usar la máscara, ¿sí? Usar la máscara, sostenerla con un cuento que nos contamos, pero ser consciente de la máscara que estamos usando en el momento, ¿no? Yo creo que la clave es la conciencia. Eso que acabo de decir es la palabra clave para mí. Es decir, ahora, ok, estoy siendo un señor enojado, tengo la máscara de enojado, mi narrativa es enojado, y cuento el cuento de que porque me enojo consigo resultados. Bueno, ok, pero soy consciente que estoy enojado. Soy consciente que... Entonces después me saco la máscara y soy el señor divertido, libertino. Entonces tengo la máscara de libertino y cuento el cuento de que porque soy libertino justifico, ¿no? Cuento, explico para qué. Pero soy consciente que soy libertino. El problema para mí radicaba en que me quedé en un personaje. Y ese personaje lo quería hacer encajar en todos lados, ¿no? Esa identificación, como decís vos. Tenía que encajar en todos lados. Y cuando esa identificación no encaja en todos lados, esa máscara molesta en todos lados, o hay lugares donde la podés usar y no, ahí es donde empieza esto de no me entienden, la gente es distinta, ¿por qué se enojan? Porque me enojo por lo que el otro hace. Digo, dejo de reconocer que el otro también puede usar otras máscaras. Digo, como yo estoy en este personaje, Nico tiene que seguir siendo el quien es. Y acá es algo y cierro con esto, Nico, no quiero invadir tampoco el podcast, o al menos esta conversación. Pasa que cuando alguien viene y te dice, che, ¿qué te hiciste en el pelo? O, ¿ahora estás estudiando coaching? O, pero si vos nunca eras de hablar, ¿qué te pasa ahora que estás hablando? Yo creo que ahí se refleja mucho el que vos hayas cambiado tu cuento, hayas cambiado tu máscara, porque necesitas otra máscara para tener tu bienestar, y el del frente le da un miedo enorme verte cambiar de máscara, porque le estás mostrando la posibilidad de que él también lo pueda hacer. Entonces automáticamente aparece el dedo acusador o la necesidad de decir, me parece que te estás desubicando con lo que te hiciste en el pelo. Digo, ¿no? ¿Qué te hiciste en el pelo? Es una pregunta que dice, si vos te lo estás haciendo, me lo puedo hacer yo, y no me gusta que cambien las reglas del juego, no me gusta que te cambies de máscara. Y eso para mí, entenderlo, vivirlo, transitarlo, me dio mucho oxígeno en la vida, mucha libertad. Porque empecé a entender al otro y que yo podía ser otro, ¿no? Sí, está buenísimo. Pero me parece que nos fuimos muy a lo reflexivo, amigo. Me encanta lo que trajiste, perdón, lo que Sí. trajiste, porque lo voy a dejar para el próximo podcast, para cuando lo trabajemos, que tiene que ver con qué me espeja el otro, qué veo en el otro que en verdad habla más de mí que del otro. Lo que Pedro dice de Juan habla más de Pedro que de Juan. Lo dejo ahí para el próximo Me podcast. encantó.
me Y encantó. antes de cerrar, me gustaría dar un concepto también que a mí me gusta mucho, por ejemplo, las historias de superhéroes. Yo soy fanático de un montón de superhéroes. Y el superhéroe siempre tiene una máscara. Por ejemplo, Batman es Bruce Wayne y después es Batman. O Superman bueno, no me sale ahora el nombre y es Superman. Eh, y cambia un montón lo que es la personalidad, porque es una máscara diferente. No puede ser el Bruce Wayne, por ejemplo, el que está todo impecable, no es el mismo Batman que se revuelca, que entrena, que está en la oscuridad. O sea, son dos personas completamente diferentes. Y lo mismo va pasando con un montón de superhéroes. Y para mí, de hecho, los superhéroes que encarnan muchos arquetipos de la personalidad, para mí es muy claro el entender que a veces para una situación necesito ponerme esta máscara y resolver desde esta máscara. Y para otras situaciones elijo ponerme esta máscara. La clave está en la palabra elegir, elegir desde la conciencia. Y lo que te invitamos, si estás escuchando este podcast, es que elijas desde la conciencia cuál es la máscara que hoy tenés, cuál querés mantener y cuál es la próxima que te vas a poner. Y si tenés dudas, te esperamos en la carrera de coaching. Tal cual, me encantó, me encantó. La verdad que sí. Y bueno, yo quiero terminarlo acá. Digo, me parece que no puedo agregar más nada. Me encantó lo que estuvimos conversando ahora y ya tenemos para iniciar otra conversación. Nos tenemos que tomar un poco de respiro en unos días y tener otra conversación de esta. ¿Qué te parece? Exactamente. En el próximo podcast entonces vamos a ver cómo es el espejo de las relaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias Héctor por este espacio, gracias a cada persona y cada alma que está escuchando. Nos vemos en el próximo episodio.